Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un nuevo drama, porque hoy. Uf. Hoy tenemos una bomba que va a sacudir el mundo del espectáculo turco. Ya saben que aquí en Chisme Turco nos encanta traerles todos los detalles jugosos sobre sus estrellas favoritas, y esta vez no es la excepción. Prepárense porque vamos a hablar de una posible guerra entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, como lo oyen. La pareja que nos enamoró en Senkalkapm, la pareja que nos hizo creer en el amor verdadero, la pareja que se convirtió en un fenómeno mundial. Podría estar enfrentándose en los tribunales. Sé que suena fuerte, sé que es difícil de creer, pero las noticias que están llegando desde Turquía son bastante impactantes. En este vídeo vamos a desmenuzar toda la información que tenemos hasta el momento. Vamos a analizar los rumores, las declaraciones, las posibles causas de este conflicto y por supuesto, vamos a especular un poquito porque a quien no le gusta un buen chisme. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque esto se va a poner muy interesante. Antes de que empecemos con todo el salseo, quiero recordarles que se suscriban al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Saben que aquí siempre les traemos la información más fresca y jugosa sobre sus celebridades favoritas, así que no se lo pueden perder. Suscríbanse ya. Y ahora sí, vamos al lío. Bueno, como les decía, la noticia bomba es que Hande Erçel y Kerem Bürsin podrían estar enfrentándose en los tribunales. Pero, ¿de dónde sale todo esto? ¿Cuál es el origen de este rumor? Para entenderlo bien, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, específicamente al momento en que su relación terminó. Recordemos que Hande y Kerem se conocieron en el set de Senkalkapm, y como suele pasar en muchas ocasiones, la química traspasó la pantalla. Lo que empezó como una amistad se convirtió en un romance que hizo suspirar a millones de fans alrededor del mundo. Los veíamos juntos en alfombras rojas, en viajes, en redes sociales. Eran la pareja perfecta, la pareja que todos queríamos imitar. Pero como en toda historia, hubo un final. Después de poco más de un año de relación, Hande y Kerem decidieron separarse. La noticia obviamente cayó como un balde de agua fría para todos sus seguidores, que no entendían qué había pasado. Las razones de la ruptura nunca quedaron del todo claras. Hubo rumores de infidelidad, de incompatibilidad, de diferencias irreconciliables. Pero lo cierto es que ninguno de los dos habló abiertamente sobre el tema. Se manejaron comunicados ambiguos, llenos de buenas intenciones, hablando de caminos que se separaban y de respeto mutuo, pero la verdad detrás de la ruptura quedó envuelta en un halo de misterio que alimentó aún más la especulación. Después de la ruptura, ambos siguieron con sus vidas. Hande se enfocó en su carrera como actriz, protagonizando nuevas series y películas. Kerem también continuó trabajando en proyectos importantes, tanto en Turquía como en el extranjero. Aunque los dos intentaron mantener la discreción, los fans siempre estuvieron pendientes de cada uno de sus movimientos, buscando pistas que revelaran lo que realmente había pasado entre ellos. Cada like en Instagram, cada comentario sutil, cada aparición pública era analizada con lupa, intentando descifrar si existía algún mensaje oculto dirigido al otro. La obsesión de algunos fans llegó a límites insospechados, creando teorías conspirativas dignas de una novela de espías. Y aquí es donde entra en juego la nueva información que ha encendido las alarmas. Según algunos medios turcos, la relación entre Hande y Kerem, que ya era tensa después de la ruptura, se habría deteriorado aún más en los últimos meses. Al parecer, habría habido una serie de desacuerdos y malentendidos que habrían llevado la situación al límite. Los medios turcos, siempre ávidos de carnaza, han estado recogiendo rumores y testimonios de fuentes anónimas cercanas a los actores, creando un cóctel explosivo de información, medias verdades y probablemente alguna que otra invención. La prensa rosa turca es conocida por su agresividad y por no tener reparos en publicar información sin contrastar, con tal de conseguir la exclusiva. ¿Pero cuáles son esos desacuerdos? ¿Qué es lo que habría provocado esta supuesta guerra entre Hande y Kerem? Aquí es donde entramos en terreno especulativo, ya que la información que tenemos es bastante confusa y contradictoria. Una de las teorías que se barajan es que el conflicto estaría relacionado con temas económicos. Al parecer, Hande y Kerem habrían tenido algunos negocios juntos durante su relación, y ahora, tras la ruptura, estarían teniendo problemas para repartir las ganancias. Algunos medios incluso hablan de una deuda millonaria que Kerem le debería a Hande. Se rumorea que durante su noviazgo, la pareja invirtió en una startup tecnológica y en una línea de ropa que utilizaba la imagen de ambos. Ahora, tras la ruptura, la valoración de estas empresas ha cambiado y la forma de dividir las ganancias se ha convertido en un auténtico campo de batalla. Los abogados de ambas partes estarían negociando a contrarreloj para evitar que el asunto llegue a los tribunales, lo que podría ser devastador para la imagen pública de ambos.
Otra teoría apunta a problemas relacionados con la imagen pública. Recordemos que Hande y Kerem eran una marca en sí mismos. Su relación generó millones de dólares en publicidad y patrocinios. Ahora, tras la ruptura, ambos estarían tratando de desligarse de esa imagen conjunta, lo que habría provocado tensiones y desacuerdos. Las marcas que antes los contrataban como pareja ahora se enfrentan al dilema de elegir a uno de los dos, lo que ha generado una competencia feroz y, según dicen, un resentimiento palpable entre Hande y Kerem. La presión de los representantes de ambos actores por conseguir los contratos más lucrativos ha exacerbado aún más la situación, creando un ambiente de rivalidad y desconfianza. También se habla de celos profesionales. Se dice que Hande estaría molesta por el éxito que Kerem ha tenido en el extranjero, especialmente en Hollywood. Al parecer, la actriz sentiría que Kerem la ha eclipsado y que no está recibiendo el reconocimiento que se merece. Si bien Hande es una de las actrices más populares de Turquía, el salto de Kerem a Hollywood le ha dado una visibilidad internacional que ella aún no ha conseguido. Se rumorea que Hande ha expresado su frustración a su círculo cercano, sintiendo que el éxito de Kerem ha puesto en evidencia su propio estancamiento profesional. Esta rivalidad profesional, combinada con los resentimientos personales, habría creado una brecha irreparable entre ambos. Pero la teoría más impactante y la que más ha resonado en las redes sociales es la que habla de una posible demanda por difamación. Según algunos rumores, Hande estaría planeando demandar a Kerem por unas declaraciones que habría hecho sobre ella en una entrevista. Al parecer, Kerem habría revelado algunos detalles íntimos de su relación que habrían dañado la imagen de Hande. Se dice que en una entrevista reciente, Kerem habría insinuado que la relación con Hande era más una estrategia de marketing que un romance genuino, y que ella estaba más interesada en la fama y el dinero que en el amor verdadero. Estas declaraciones habrían enfurecido a Hande, quien considera que Kerem ha traicionado su confianza y ha dañado su reputación. La demanda por difamación podría ser el detonante que lleve la guerra entre Hande y Kerem a los tribunales. Ahora, es importante aclarar que toda esta información son solo rumores y especulaciones. Ninguno de los dos actores ha confirmado ni desmentido nada. Sus representantes han guardado silencio y han evitado hacer declaraciones al respecto. La estrategia de comunicación de ambos equipos parece ser la de minimizar el conflicto y evitar que la situación se salga de control. Sin embargo, el silencio ensordecedor de Hande y Kerem solo ha alimentado la especulación y ha dado alas a los rumores más descabellados. Sin embargo, el hecho de que los rumores sean tan persistentes y que estén siendo recogidos por varios medios de comunicación importantes, nos hace pensar que algo de verdad debe haber detrás de todo esto. Es muy probable que la relación entre Hande y Kerem no sea la mejor del mundo, y que haya habido algunos desacuerdos y tensiones después de la ruptura. La historia de las rupturas mediáticas está llena de ejemplos de parejas que, tras la separación, se enfrentan en una batalla campal por el control de la narrativa y por los réditos económicos de su relación. Pero, ¿llegará la situación a los tribunales? Eso es algo que todavía no podemos confirmar. Tendremos que esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos en los próximos días y semanas. La posibilidad de una demanda por difamación es el escenario más probable, pero no se descarta que el conflicto pueda resolverse extrajudicialmente mediante un acuerdo confidencial. Lo que sí es cierto es que esta supuesta guerra entre Hande y Kerem ha generado una gran expectación y ha dividido a sus fans. Por un lado, están los que defienden a Hande y creen que Kerem se ha aprovechado de ella. Estos fans la ven como una víctima de las ambiciones de Kerem y consideran que él ha utilizado la relación para impulsar su carrera en Hollywood. Acusan a Kerem de ser un oportunista y de no haber valorado el amor de Hande. Por otro lado, están los que apoyan a Kerem y consideran que Hande está siendo injusta con él. Estos fans creen que Hande está celosa del éxito de Kerem y que está utilizando su influencia mediática para dañar su imagen. Acusan a Hande de ser una persona insegura y de no poder soportar que Kerem haya triunfado en el extranjero. Y por supuesto, están los que simplemente lamentan que la pareja que tanto amaron esté enfrentándose en una batalla legal. Estos fans recuerdan con nostalgia los momentos felices que vivieron Hande y Kerem juntos y lamentan que su relación haya terminado de esta manera tan amarga. Sueñan con una reconciliación imposible y se niegan a creer que el amor que un día se profesaron haya desaparecido por completo. Independientemente de lo que pase, es innegable que la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha marcado un antes y un después en el mundo del espectáculo turco. Su romance fue un fenómeno global que generó una gran expectación y que dejó una huella imborrable en millones de fans. La química entre ambos era innegable y su historia de amor traspasó la pantalla, convirtiéndolos en un referente para miles de parejas en todo el mundo. Es una pena que después de todo lo que vivieron juntos, ahora estén enfrentándose en una posible guerra legal. Pero como dice el dicho, del amor al odio hay un paso. Y en el mundo del espectáculo, donde las emociones están a flor de piel, las rupturas pueden ser especialmente dolorosas y conflictivas.
La presión de la fama, las agendas apretadas y las expectativas del público pueden convertir una relación en un auténtico campo de minas. Lo único que podemos hacer es esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos y desear que ambos actores puedan resolver sus diferencias de la mejor manera posible. Al final, lo más importante es que puedan seguir adelante con sus vidas y sus carreras, sin que este conflicto les afecte demasiado. La salud mental y el bienestar emocional de Hande y Kerem deben ser la prioridad, por encima de las especulaciones mediáticas y las expectativas de los fans. Mientras tanto, nosotros seguiremos aquí, en Chisme Turco, para mantenerlos informados de todo lo que suceda. Estaremos atentos a cualquier novedad, a cualquier declaración, a cualquier movimiento que hagan Hande y Kerem. Y por supuesto, les traeremos todos los detalles jugosos como siempre. No dudaremos en analizar cada rumor, cada fotografía y cada declaración con lupa, para ofrecerles la información más completa y actualizada sobre este culebrón turco. Así que no se despeguen de la pantalla, porque esto todavía no ha terminado. La guerra entre Hande Erçel y Kerem Bürsin apenas está comenzando, y nosotros vamos a estar aquí para contárselo todo. No se lo pierdan. Prometemos mantenerlos al tanto de cada giro inesperado, cada nuevo rumor y cada declaración explosiva que surja en esta batalla campal. Bueno, mis chismosos, llegamos al final de este vídeo explosivo. Hemos analizado la bomba que ha sacudido el mundo del espectáculo turco, la posible guerra en los tribunales entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos repasado los antecedentes de la relación, las posibles causas del conflicto y las teorías más impactantes que circulan en los medios de comunicación. Recapitulamos un poco, después de su ruptura, la relación entre Hande y Kerem parece haberse deteriorado aún más, dando lugar a rumores de desacuerdos económicos, problemas de imagen pública, celos profesionales e incluso una posible demanda por difamación. Hemos explorado cada una de estas teorías, analizando los rumores y las especulaciones que las sustentan. Aunque toda esta información son solo rumores y especulaciones, la persistencia de las noticias y el silencio de los representantes de los actores sugieren que algo de verdad debe haber detrás de todo esto. La falta de confirmación oficial no significa que no haya un conflicto real entre Hande y Kerem. Al contrario, el silencio puede ser una señal de que la situación es más grave de lo que parece. Es una pena que una pareja que nos enamoró a tantos pueda estar enfrentándose en una batalla legal. Solo nos queda esperar y ver cómo se desarrollan los acontecimientos, deseando que ambos puedan resolver sus diferencias de la mejor manera posible. Esperamos sinceramente que Hande y Kerem puedan encontrar una solución pacífica a sus problemas y evitar que el conflicto escale hasta los tribunales. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de toda la información y el chisme que les hemos traído hoy. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles contenido de calidad sobre el mundo del espectáculo turco. Ahora, quiero que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Hande y Kerem realmente están enfrentándose en los tribunales? ¿Quién creen que tiene la razón? Quiero saber sus opiniones. No duden en compartir sus teorías, sus predicciones y sus comentarios sobre este culebrón turco. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que me ayuden a que este canal siga creciendo. Si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles contenido de calidad sobre el mundo del espectáculo turco. Recuerden que aquí siempre les traemos la información más fresca y jugosa sobre sus celebridades favoritas, así que no se lo pueden perder. Suscríbanse ya. Denle like. Compartan. Ayúdenme a difundir el chisme. El chisme es vida. Y eso es todo por hoy, mis chismosos. Nos vemos en el próximo vídeo con más drama, más noticias y más salseo. Hasta la próxima. Besos. Y recuerden, manténganse sintonizados con Chisme Turco para no perderse ni un solo detalle de este culebrón turco que promete dar mucho que hablar. Adiós.